Iglesia, Dios los bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor. Doy gracias por esta oportunidad y también doy gracias a Dios por la oportunidad que te está dando de poder escuchar este mensaje. Así que te pido que traigas tu Biblia, traigas un cuaderno, pero sobre todo dispongas tu mente, tu corazón para escuchar este mensaje y sobre todo aplicarlo como Dios nos lo pide, como Él quiere que vivamos todos los que somos hijos de Dios. Así que vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con este tema. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 19. Ahí en su Biblia seguramente encontrará un título que dice Martirio del apóstol Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía. Y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todos los que esperaban el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos, pero ella misma insistía en que así era. Y ellos decían: es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con una mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había sido de Pedro.
Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Vamos a orar, te invito a que tú cierres tus ojos allí donde estás y vamos a entregarle este tiempo y este mensaje en las manos al Señor. Padre, hoy yo te quiero dar muchas gracias por esta hermosa oportunidad que me das de estar aquí. Gracias, Señor, porque ha sido tu perfecta bondad y voluntad que me ha dejado, Señor, compartir este mensaje con todos mis hermanos, Señor. Hoy te ruego de corazón, Señor, que no sean mis palabras, sino que seas tú, que hoy nos hables a nuestro corazón, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro entendimiento, pero sobre todo que tú nos ayudes y nos impulses a poder ponerla en práctica, Señor, que eso es lo que tú quieres. Hoy te doy gracias por este tiempo, gracias por permitirnos alimentarnos más y más de tu palabra, estar firmes en ella, Señor, poder llenar nuestra mente de ti, que es lo más importante. Hoy, Señor, te doy gracias, te entrego mi vida, te entrego la vida de todos aquellos que están viendo este mensaje para que sea un tiempo lleno de tu presencia, de tu espíritu, de tu amor, Señor, de tu fidelidad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy tiene un título muy curioso que es la oración dudosa. Y si uno lee este título dice, pero no debería pasar que en medio de la oración haya duda, que en medio de todo lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aún tengamos dudas cuando pasamos momentos difíciles. Pero sí, sucede. Y yo quiero hoy enseñarte, así como Dios me ha enseñado a mí, que muchas veces caemos en este error. Hay momentos donde Dios permite las cosas para mostrar su grandiosa gloria, para mostrar que Él es maravilloso. Pero en medio de esto, nuestra impaciencia y nuestra forma de pensar, nuestra propia humanidad hace que nosotros digamos, no, esto no va a suceder. Así yo crea y perciba a un Dios real y a un Dios que todo lo puede, en mi mente está un imposible. Y siempre lo ponemos por delante incluso de lo que Dios quiere hacer. Así que seguramente esta palabra te va a ayudar a ti que estás atravesando un momento difícil en donde sientes que tu fe está tambaleando, donde sientes que tu fe ha caído un poco, donde quieres y necesitas que alguien te levante. Bueno, esto es un mensaje para todos nosotros, para que entendamos la forma correcta de orar. Para que entendamos que así nuestra mente nos quiera jugar una mala pasada diciéndonos no, Dios no lo puede hacer, quiero que sepas que Dios sí puede hacer lo que Él desea hacer. No muchas veces son las cosas que yo quiero. De hecho, casi que siempre son las cosas que no queremos o de las formas que no buscamos. Dios se mueve de maneras muy diferentes a lo que nuestra mente puede plantear. Pero aquí vemos la maravillosa obra de Dios porque Él es fiel y justo para siempre estar con nosotros los que nos llamamos hijos de Dios. Así que quiero comenzar con este pensamiento que dice, cada prueba que afrontamos en nuestra vida nos reta a orar y a creer en el poder de Dios. Y esto es muy importante. Muchas veces tenemos una prueba muy difícil, pero lo primero que hacemos es buscar otro medio, pero dejamos a Dios de lado. Es decir, que lo último que buscamos es orar. Porque creemos que lo podemos solucionar, porque creemos en que lo puedo hacer a mi manera, porque creemos que si yo pienso de esta manera se va a solucionar de esta forma, no hay problema. Y tal vez empezamos a entrar en esa angustia donde vemos que nada se resuelve. Y es cuando ya nos vemos en ese hoyo metidos allí donde no hay salida y es que decimos, verdad, debí haber orado. ¿Cuál es el reto? Que cada vez que pases una prueba, porque todos las pasamos, acá nadie puede decir, no, a mí no me pasa nada. Creo que todos tenemos problemas y para ti puede ser un problema grande, para mí puede ser un problema pequeño, pero sigue siendo un problema. Y cuando estamos en eso, el reto es que lo primero que hagamos es buscar a Dios. Y es entender que el que tiene el poder, el que tiene el dominio y el que tiene el manejo total de nuestra vida es Dios. Dios con tan solo un chascardillo, bueno, no sé cómo se diga, un sonido de esto de sus dedos puede cambiar las cosas sin preguntarle a nadie. Él puede mover las fichas de manera libre
Y así es como Dios lo quiere hacer. Y es ahí donde nos retamos a entender que Dios tiene el control de nuestra vida. Entonces, cada vez que pases una prueba, lo primero que debes hacer es orar, hablar con Dios y creer en el poder de Dios, que si bien lo soluciona de la forma que tú deseas, gloria a Dios, pero si bien no lo hace de esa manera, gloria a Dios también. Las pruebas nos conducen a suplicar por ayuda. Es natural cuando vemos a un niño, por ejemplo, que se cae, que le dolió, que no le dieron algo, que está triste, él lo primero que hace es llorar y suplica ayuda. Por favor, ayúdame, ay, me duele. Eso lo hace de forma espontánea, de forma instintiva, de forma natural. Pero a veces somos tan egoístas o tan orgullosos que nos comemos eso y nos está doliendo, pero no quiero abrirle el corazón a Dios, no me interesa, me aguanto. Y no, creo que todos necesitamos en algún momento ayuda. Y yo ahora recuerdo muchos momentos de mi vida en donde yo he tenido que decirle: Señor, ayúdame, porque no puedo, porque esto me está costando, porque esto me duele, porque esto me afecta. Ayúdame. Con mi esposo hemos tenido que afrontar muchas pruebas a lo largo de nuestra vida, y una de las pruebas más difíciles para nosotros como pareja es cuando nuestros hijos se enferman. Y es durísimo, y si tú eres papá o mamá entiendes que se siente esto. Y hay momentos donde nosotros dos nos miramos y aun cuando podemos decir no, lo podemos solucionar, no, hay momentos donde decimos no, necesitamos ayuda y suplicamos por ayuda. Entonces las pruebas nos conducen a suplicar por ayuda, pero increíblemente, y acá hay un gran pero, en medio de esa súplica viene a nuestras mentes la duda. Eso es algo muy curioso. Estoy en un momento de súplica: Señor, ayúdame. Pero al mismo tiempo mi mente tiene la capacidad de pensar en que Dios no puede. Eso no va a pasar. No lo va a poder solucionar, pero ayúdame. Es algo que no tiene sentido, que realmente es irónico. Si estoy suplicando por ayuda, estoy realmente diciendo que me puede ayudar Dios, que lo puede solucionar. Pero si al mismo tiempo estoy diciendo no, Dios no lo puede hacer, entonces ahí no hay coherencia en lo que yo estoy diciendo. Y aquí hay una frase que me gusta mucho, que es muy corta pero muy cierta. Dice: hablamos, mas no creemos lo que estamos diciendo. Es decir, piensa en tus oraciones diarias. ¿Puedes orar todos los días? Claro. Algunos no, qué triste. Te invito a que lo hagas, no te juzgo, pero hazlo. Es un gran momento que puedes tener con Dios, y solo Dios sabe qué te puede regalar en esos tiempos. Pero muchos oramos todos los días y estamos orando: Señor, yo te pido por esto, Pero ¿qué porcentaje de lo que yo estoy diciendo lo creo? Y si hacemos un análisis de nuestras oraciones, probablemente hay un gran porcentaje que de lo que estamos diciendo no lo estoy creyendo, no lo creo. Estoy diciendo: Señor, yo sé que tú lo puedes resolver, y por dentro estoy diciendo no, yo no creo que eso tenga solución, no, sé que no. Y este pasaje que leímos, esta historia increíble de los apóstoles, una circunstancia terrible, un tiempo donde el apostolado sufrió muchas cosas y cosas terribles. Sucedía esto: pedían por ayuda, pero no creían que estaba sucediendo o que podía suceder. Así que les invito a que veamos este primer punto: la oración como nuestro mayor refugio en la prueba. Quiero que de ahora en adelante tomes la oración como un medio perfecto para poder comunicarte con tu Señor y tu Creador, con tu Padre, porque tú ya no eres solamente creación, tú ya eres un hijo de Dios. Y acá hay una diferencia gigante. Todos aquellos que no han creído en Dios siguen siendo criaturas de Dios, pero aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador ya somos hijos de Dios. Tenemos un espacio en su corazón mayor, un espacio especial
en donde cómo no poder usar la oración como ese medio conductor hacia mi Padre. Y la oración se convierte en eso, en un refugio, en esa casa, en esa protección, en ese abrazo en medio de la prueba. Quiero que leas conmigo Hechos capítulo 12 versículos 1 al 5 y quiero ponerte en contexto de esta historia para que entiendas este primer punto. Dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este es el mismo Santiago. Herodes atacaba con toda a los apóstoles y quería de cualquier manera erradicarlos porque los judíos estaban felices. Fíjate por qué lo digo. Dice: y viendo que esto agradaba a los judíos, le daba adeptos a su reino, felices, hizo arrestar también a Pedro. En este momento Pedro era de las figuras más importantes del cristianismo en medio de los judíos. Entonces, claro, el arrestarlo era ese desafío y ese apláudanme, lo logré, judíos, síganme sirviendo a mí, Herodes. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, durante una fiesta judía. Arrestan a Pedro. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esta prueba que vieron los apóstoles fue durísima. Pensemos en este contexto: hombres completamente entregados al servicio de Dios, completamente entregados al evangelio, completamente entregados a salvar almas, a mostrar a un Jesucristo vivo y real, y les pasa todo esto. Uno muere a espada, el otro encarcelado, un Esteban apedreado, tantos que murieron de las peores maneras, y uno diría: bueno, ¿y Dios por qué les permitió tanto dolor? Y Pedro seguramente cuando entra a la cárcel, siendo humano, diría: ¿y yo por qué estoy teniendo que pasar por esto? Señor, ayúdame. Mira lo que dice el Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares y aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Dios es nuestra fortaleza y, como les explicaba, la oración es ese medio conductor a nuestro Padre. O sea que la oración, el poder entrar de rodillas, estar de rodillas, entrar a nuestro lugar secreto, abrir nuestro corazón completamente a Dios sin dudar, es nuestro mayor refugio en medio de esta dificultad. El Salmo 91, 1 al 4, que creo que muchos se lo saben, incluso muchos tienen un cuadrito en su casa o algo con este salmo, dice: el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Y todas estas palabras las leemos en la Biblia, incluso nos las sabemos, las repetimos, se las dedicamos a muchas personas, pero nos cuesta creer y sobre todo nos cuesta actuar. Cuando Pedro fue arrestado, cuando vio que uno de sus amigos fue muerto a espada, entró en un choque diciendo: Señor, ayúdame. Y ese ayúdame es una oración. Es entender que la única esperanza o lo único que podemos hacer es refugiarnos en Dios, no hay otra. Y Dios se encargará de resolver todas las cosas. Así que quiero que entiendas la oración más allá de una religiosidad o de un ritual o de es que si no oro no me va bien. No, hay que quitar un poco ese pensamiento de una
caer en una obligación cuando en tu corazón no nace. Cuando tú llamas a una persona es porque quieres hablar con esa persona. Y si no, tú dices, no, qué pereza, yo no la llamo. Ay, no, ¿y para qué? Así pasa con Dios. Entonces, si estás cayendo en ese ritualismo de orar porque es que si no oro me va mal, o es que si no oro, no sé, como que puede suceder algo. No, si tú oras es porque te nace orar, es porque te quieres acercar a Dios. Y hazlo con un corazón honesto, un corazón donde trates de quitar esa duda o esos pensamientos que te llevan a concluir que Dios no puede hacer algo cuando tú bien lo sabes, que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. La oración es tu mayor refugio. No busques otras cosas en las pruebas, porque seguramente te va a conducir a algo muy malo. A veces se refugian en el licor, se refugian en los amigos, se refugian en el sexo, se refugian en las drogas, se refugian en la soledad que es peligrosa, se refugian en libros que no te convienen, en pensamientos, filosofías, en pensar en que yo puedo, el yo, el egoísmo, el egocentrismo. Ojo con eso, porque eso nos lleva a otro lado. ¿Qué tal si cuando estés muy dolido, muy triste, afrontando las peores cosas o incluso cosas simples, pero aunque te duelen, ¿por qué no buscas a Dios? Mira la oración de esta manera, te estás comunicando con tu Padre. Eso es diferente y eso hace que ese momento sea completamente especial. Segundo, la duda es un arma contundente de Satanás para derribar nuestra fe e impedir que oremos. La duda no es de Dios. Jamás será la duda de Dios, porque sería contradictorio. Si Dios te dice que lo puede hacer, pues Dios también no te va a decir, no lo puede hacer. No, Dios dice sí, pero Satanás empieza a decir, no, eso no va a pasar. ¿Y qué sucede aquí? Es un arma que puede ser muy sutil, pero es un arma que si dejamos que nos ataque, nos saca de esa comunión con Dios, nos empieza a retirar de a pocos. Entonces, si yo oraba todos los días, si yo derramaba mi corazón delante de Dios todos los días, entonces ya no lo hago todos los días, le hago a veces. Y luego cuando ya me canso porque nunca sucede nada, entonces ya nunca lo hago. Y empiezo a buscar y a buscar otras cosas que en apariencia me solucionan el momento, pero no me solucionan una vida completa. La duda no es de Dios. Todos dudamos, sí, muchas veces dudamos. Hasta los apóstoles que conocieron a Jesús en cuerpo, alma y espíritu, literal, dudaban. Pero ahí se ve esa artimaña de Satanás para sacar a muchos de la presencia de Dios. Miren lo que sucede en la historia que estamos aprendiendo. En el versículo 6 al 11 ya entendimos que Jacobo muere a causa de espada, que entonces para hacer felices a los judíos, Herodes va y encarcela a Pedro y la iglesia oraba mientras Pedro estaba allí metido. Pero miren lo que sucede y lo que le sucede a Pedro, un hombre que amaba a Jesús. Miren. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. O sea, Pedro literalmente estaba viendo que esas cadenas que le habían puesto, ¡pum!, se caen. Y luego el ángel le dice: vístete y ponte las sandalias. Y el ángel le añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Todo esto estaba sucediendo a los ojos literales de Pedro. Y saliendo Pedro lo seguía. Y escuche esto, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía, y quiero que usted subraye esta palabra, creía ver una visión.
Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Estaban pasando tantas cosas reales, las cadenas se sueltan, coge sus sandalias, sale corriendo, se envuelve en su manto, la puerta se abre y él creía que era una visión, que no estaba pasando esto. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, o sea, cuando Pedro se dio cuenta que estaba en la calle, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de las manos de Herodes y de todos los que esperaban el pueblo de los judíos. Ahora sí creo. Y esto nos pasa muchas veces. Vemos que Dios empieza a actuar. Pedro, yo estoy segura que no esperaba salir de la cárcel de esta forma. Es decir, probablemente él estaba esperando salir, claro, era su ilusión, pues no quería estar encarcelado, no quería morir en la cárcel, pero tal vez él pensaba, bueno, lo más lógico es que al otro día de pronto vengan y por medio de un decreto me saquen y yo salga normal y la iglesia me está esperando. Eso es como lo más común. Pero en ningún momento pensaría que un ángel literal iba a venir, le iba a quitar las cadenas, le iba a abrir la puerta, iba a suceder todo esto y él iba a estar en la calle y solo. Y él podía coger para cualquier lado. Y Dios obra así. En esos momentos donde estamos en la prueba más terrible, de pronto más dolorosa, y vemos que Dios empieza a obrar, porque todo puede ser obra de Dios, todo Dios lo hace de maneras increíbles. Y vemos cómo Él empieza a hacer las cosas y decimos: no, pero esto no es real, esto no está pasando, no, esto no lo está haciendo Dios, no, así no es. Y dudamos. Y Pedro, al ver esto literal con sus ojos, ver cómo sucedieron las cosas, cómo esta puerta de hierro, cuando nos muestra esa puerta de hierro, es esa puerta que nadie abría, pero se abrió sola, o más bien la abrió Dios. Pedro aún no entendía y creía que esto no era real. Y eso nos pasa a todos muchas veces. La duda se pone por encima de la fe. Y eso a Dios le duele, porque nos hace falta confiar en Dios. Miren lo que dice Santiago 1:6-8. Es un versículo que muchos también se saben. Dice: pero que pida con fe. Ese es como, a ver, si va a pedir, pida con fe, y si no, no pida. Y muchas veces pedimos sin fe, casi que siempre pedimos sin fe. Y Dios dice: no, Señor, si va a pedir, pida creyéndome. Dice: pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso pasa. Entonces un día creo y el otro día no creo. Y como Dios no me respondió como quería, entonces ya no vuelvo a orar. Pero como medio vi una luz, un rayito de luz, entonces vuelvo a orar. No, pero mejor no creo, no, pero sí creo. Y eso no tiene ningún sentido. Dice: no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no piense que esto va a suceder si usted ora de esta manera. Es muy claro este versículo. Si usted ora así sin fe, pues nunca piense que va a recibir algo. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una persona que es así no va a recibir nada de parte de Dios. Y lo que me parece más interesante es que Dios, si no estoy mal, en el libro de Mateo, capítulo creo que 7, dice: pide y se os dará. O sea, la forma más sencilla para acercarnos a Dios es orando. Es muy sencillo realmente como Dios nos pide estar cerca de Él. Cuando tenemos problemas, Él solamente nos dice: pues ora, pídeme lo que necesitas, a ver, dime, ¿qué quieres? Y tras del hecho somos tan dudosos, tan difíciles, tan orgullosos, que no lo hacemos y que caemos en ese dardo del maligno que es la duda. Y creo que a todos nos pasa. Oramos derrotados, oramos cansados. Y Dios nos dice: entonces no pidas así, porque no va a pasar nada si sigues pidiendo así. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículos 28-31. Y Pedro,
le respondió, esto sucede con los apóstoles y Jesús: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Jesús estaba allí, Pedro estaba al otro lado en la barca y le dice: bueno, te estoy viendo, si eres tú, dime que venga y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Fácil, simple. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Vio cómo Jesús lo estaba haciendo, caminaba y fue hacia Jesús. Y esto quiero que lo tenga en cuenta, versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Viendo la prueba, viendo ese momento donde todo va mejor, todo va bien, pero ¡pum!, empieza a suceder algo. Tuvo miedo, tuvo duda y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Ese miedo lo hundió. Ese miedo le quitó la fe. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro no hubiese dudado, aun cuando había viento, y hubiese seguido caminando y hubiera creído que Jesús estaba ahí, que nada lo iba a hundir, que lo iba a lograr, ¿Pedro hubiese llegado donde Jesús? Claro, por supuesto. Pero ese miedo a esos vientos le causaron duda y lo hicieron hundir. Y la pregunta que Jesús nos hace hoy es: ¿por qué dudaste? Porque hoy oraste y dudaste. Porque llevas pidiéndome tanto por algo y sigues dudando. Y eso confronta mucho. Más cuando de pronto ves que las cosas aún no pasan, pero Dios nos sigue insistiendo: no dudes. Si vas a pedirme algo, pídelo con fe, y si no, no lo pidas, porque no lo vas a tener. Así que ya aprendimos que la duda es un arma que usa Satanás. La duda no es de Dios. La oración, por supuesto que viene de Dios, pero la duda jamás vendrá de Dios. Así que examina cómo es tu oración. Examina qué está sucediendo ahora que estás viviendo una prueba. Pregúntate cómo estás actuando ante ella, hacia dónde estás yendo, hacia el camino verdadero que es Cristo o hacia otras cosas que probablemente te solucionen momentáneamente, pero no te darán la solución definitiva. Tercero, Dios obra a través de un corazón intercesor. Y como lo veíamos en Santiago, si vas a pedir algo, pídelo con fe y Dios hace su obra. Hechos 12:5 dice: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Yo quiero que enlaces esto con lo que le sucede con el ángel. Dios escuchó la oración de la iglesia. Una oración ferviente. Cuando nos habla de ferviente es que era una oración con todo lo que tenían. Ese clamor incluso con lágrimas y ese ferviente como de fuego, como de todo lo que hay, con todo lo que siento. Estaban orando y clamando y pidiéndole a Dios. Y al otro lado de la cárcel estaba Pedro y estaba el ángel desatándole las cadenas, abriéndole la puerta, dejándole en una calle para que se fuera con su iglesia. Pedro no creía, la iglesia estaba creyendo, y por esa oración intercesora es que Dios actuó. Si la iglesia no hubiese estado orando, Pedro tal vez no hubiera salido de la cárcel, porque él tampoco ni creía lo que estaba pasando. No estaba teniendo fe, su fe estaba quebrada por lo que estaba sucediendo. Estaba suplicando ayuda, sí, pero probablemente había duda, y Dios respalda esa oración de la iglesia de una manera increíble. Miren lo que dice el libro de Hechos ahí mismo, pero en el capítulo 16, versículos 25 al 28. Y este es otro cuadro que sucede en una cárcel, pero con Pablo y Silas. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Ellos estaban encarcelados y estaban cantando y orando a Dios. No estaban durmiendo, no estaban lamentándose, llorando, con rabia, con mal genio, con frustración. Tal vez estaban adoloridos, tal vez estaban con hambre, pero cantaban y oraban a Dios. Y los presos los escuchaban. Dirían: ¿y estos hombres están locos?
De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. De la misma forma vino un ángel y sacudió esos cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y es cuando ellos después salen. Ellos no huyeron, ellos se quedaron ahí. Hicieron lo correcto, no lo lógico, lo correcto, porque estaban en el Espíritu. Porque si ellos probablemente hubiesen salido de esta cárcel, este hombre hubiera muerto. Pero Dios después obra de una manera increíble, porque no solamente salen de la cárcel, sino que la familia de este hombre y muchos se convierten a Cristo. Y eso solo lo hace una comunión perfecta con Dios, entender la voluntad de Dios, estar alineados con lo que Dios desea, estar en comunión con Dios. ¿Y cómo lo haces? Con una oración con fe, sin dudar nada. Así es como podemos afrontar las cosas. Mira lo que dice el Salmo 34, 4-7. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Es tan fácil como llegar a ese clamor, pero un clamor entendiendo que si yo pido ayuda es porque me van a dar la ayuda y no dudando en que no va a llegar la ayuda. Por supuesto que va a llegar. Y Dios obra en medio de una oración intercesora, una oración con fe, una oración creyendo que así mi mente me esté diciendo no. Yo lo creo que sí. Yo tengo que confiar en Dios. Le dejo todo a Dios y Él se encargará del resto. Y eso sucedió allí. La iglesia seguía clamando. No importa si hace menos de nada había muerto Jacobo, si ahora nos habían encarcelado a Pedro, si estaban siendo injustos, seguimos orando, seguían clamando y Dios se glorificó de una manera impresionante. Pero miren este cuarto punto, porque acá la historia podría decir, fantástica, bien, no, acá pasa algo también muy curioso. Dice cuarto, la oración acompañada de la duda es más común de lo que creemos en personas tan imperfectas como nosotros. Acá vemos algo que me parece muy bonito rescatar, y es que nos muestra la dependencia absoluta que debemos tener con Dios. Somos imperfectos, somos seres humanos, fallamos todo el tiempo. Y es acá donde en medio de esa duda que no está bien, Dios nos muestra qué tan imperfectos somos, pero Dios nos muestra cuánto lo necesitamos a Él. Y evidentemente lo necesitamos siempre, siempre necesitamos a Dios. Miren lo que sucedió al final de esta historia, porque hay un dato acá muy curioso que nos enseña algo también muy importante. Hechos 12, versículos 11, y voy a leer hasta el 17a. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de eso, o sea, por fin cayó en cuenta que Dios había hecho algo, se fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando fervientemente. Ellos eran los que estaban orando para que Dios hiciera algo y que por medio de esa oración lograron que Pedro fuera libre. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodes salió a ver quién era. Pareció extraño. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta. Estaba tan conmovida y como tan impactada que ni le abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Y miren la reacción de quienes estaban orando fervientemente.
Ellos eran los que tenían fe, los que estaban, Señor, por favor, libera a Pedro, esto no es justo, guárdanos, ta. Y cuando ella dice, Pedro está aquí, llegó, está ya en la puerta. ¿Cuál fue la respuesta? Léalo usted. Estás loca, le dijeron ellos. Estás loca es, estoy acabando de orar, pero no creo lo que estoy orando. Estaba orando para que Pedro fuera libre y me dicen que Pedro fue libre y yo digo, no, estás loca, eso no pasó. Y miren lo que es la fe viendo. Que la fe realmente es ver, es no ver, para creer. O sea, no vemos lo que estamos creyendo, pero se va a dar. Pero acá vemos una fe que tiene que ser probada. Dice, cuando llamó a la puerta de la entrada, la sirvienta les dijo que estaba ahí Pedro y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era, que sí, que Pedro está ahí. Y ellos, ay no, déjenos orar, cállese. Que sí, que Pedro está en la puerta. ¿Y saben qué fue lo más chistoso? Que después le dijeron, no, es que es un ángel. Seguían no creyendo, no es un ángel. Pedro, que estaba asustado, que acababa de salir de la cárcel, que estaba impactado por haber visto un ángel que lo rescató, seguía llamando diciendo, venga, créanme, ábranme la puerta. Y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Ese asombro me muestra una ausencia de fe. Porque si ellos hubieran creído lo que estaban orando, cuando hubieran visto a Pedro, simplemente hubieran dicho gloria a Dios y lo abrazan. No se hubieran asombrado como, ¡oh, esto no es posible! No, todo lo contrario, como, wow, Dios me respondió. Dios responde, yo sabía que esto iba a pasar, esto no pasó. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les empezó a contar cómo por medio de esa oración fue libre, pero una oración con duda. Porque cuando esta señora les dice, está Pedro en la puerta, ellos dijeron, no, estás loca, eso es un ángel, usted sí, venga acá y ora. Eso pasa, claro. Ahí nos muestra que somos seres completamente imperfectos y que tenemos la necesidad urgente de Dios. Y si no fuese así, todos seríamos dioses, todos seríamos perfectos. No tendríamos que pasar por nada, ni por dolor, ni por angustia, ni necesitar ayuda. ¿Para qué? Eso nos muestra la duda, necesitamos a Dios. Y quiero terminar con este versículo que está en Mateo 21, versículos 21 al 22, que dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, que florece, sino que aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Aquí no dice, y todo lo que pidan lo recibirán. No, y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Ahora la pregunta es muy sencilla. ¿Cuántas veces has orado por algo que necesitas dudando? Y no es con ánimo de juzgarte. De hecho, a mí esta palabra me confrontó mucho y me ha puesto a pensar mucho en muchas de mis oraciones que he hecho y que probablemente ha sido más la duda que la fe. Y me he comportado como esa iglesia. He clamado y he creído por un momento, pero cuando me dicen que Dios lo hizo, digo, no, estás loca, eso no pasó. La palabra hoy nos enseña a eso. Nos lleva a esto, a no tener esa oración dudosa, a realmente creer en nuestro Señor, a pedir con fe, a quitar ese pensamiento que nos dice esto no es posible, cuando para Dios todo lo es, pero sobre todo entender que las jugadas o las movidas de Dios no son iguales a las nuestras. Que si Él no te ha respondido como tú quieres, es porque ya te dio una respuesta, pero tal vez no la quieres aceptar. Y es aquí donde está la fe, la comunión con Dios, la entrega a Dios y la certeza de que todo lo que pasa en tu vida es lo mejor y es lo que Dios quiere para ti.
Así que te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo, con fe, creyendo, y dile: Señor, hoy yo te pido perdón porque en muchas ocasiones he orado dudando. La duda ha sido más arriba que la fe. Hoy te pido perdón y te suplico, Señor, de todo corazón, que me ayudes a no dudar, a entender que tú tienes un plan perfecto para mi vida, a entender, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú obras para bien, Señor, que nada de lo que me sucede en la vida es porque tú no lo quieres así, Señor. Hoy quiero descansar en eso, Señor, y quiero pedirte de todo corazón que sea tu presencia en nuestras vidas, que seas tú, Señor, afirmando nuestra fe, que seas tú, Señor, guiándonos a hacer las cosas bien, que seas tú, Señor, levantando nuestro ánimo cuando desfallecemos y cuando nuestra fe cae, que tú nos levantes y nos ayudes a entender que una oración dudosa no lleva a nada, sino que una oración con fe es la que tú contestas. Hoy te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por lo que has hecho hoy, Señor, porque sé que todo esto es para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Le pido que lo comparta. Seguramente usted conoce personas que están pasando por dificultad en este momento. Así que este es un mensaje que nos levanta la fe, pero también nos enseña a orar correctamente. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.